Jesús, en su conversación con Nicodemo, enfáticamente le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Esta afirmación de Jesús causó un fuerte impacto en el corazón de Nicodemo, hasta tal punto que tuvo que hacer una pregunta a Jesús. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó Nicodemo. Y la respuesta de Jesús fue enfática nuevamente y le dice que si no nace del agua y del Espíritu no puede ver, mucho menos pertenecer al reino de los cielos. Al igual que en Nicodemo, surgen preguntas en nosotros, o por lo menos en mí surgió estas preguntas. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué implica el nuevo nacimiento? Y por medio de este estudio, procuro aclarar qué es el nuevo nacimiento, cómo surge en nosotros y qué implica nacer de nuevo. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas, Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Antes de entrar en el desarrollo del estudio, quiero pedirles que compartan este estudio con todos sus amigos y familiares que no conocen a Cristo, pero también con los que conocen a Jesucristo. Dios nos envía a predicar su evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. En el libro de Génesis hay un principio bíblico que nos va a ayudar grandemente a entender lo que Jesús le expuso a Nicodemo. Este principio se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Entiendo que ya todos saben a dónde nos dirigimos, exactamente a la caída del hombre en el huerto de Edén. Todos ya sabemos que en el medio del huerto Dios había puesto dos árboles, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el árbol que le mostraba a ellos todo el bien y la bondad que Dios había tenido para con ellos, pero que también le mostraría el mal, en otras palabras, el castigo que recibirían por desobedecer. Es decir, que Adán ya estaba advertido de las consecuencias que tendría si comía de ese árbol. Dios le dice a Adán que de todo árbol puede comer, inclusive del árbol de vida que se encontraba en el medio del huerto. Pero del segundo árbol que estaba en el medio del huerto no podría comer, porque si lo comía ciertamente ese día moriría. La Biblia nos registra si Eva estaba presente en ese momento o no. Sin embargo, podríamos entender que sí estaba presente, ya que Adán era el Señor de toda la creación. Y para resumir los textos, sabemos que ya la serpiente había experimentado la desobediencia a Dios y por tanto estaba ya bajo el juicio de Dios. Y resumo los textos. Eva estaba en el huerto y, por si usted no lo sabe, Adán estaba al lado de ella. Eso lo descubrí en esta semana mientras preparaba el estudio. Eva estaba en el huerto y la serpiente, que ya había desobedecido a Dios, le dice a la mujer. Es por esto que la serpiente es astuta. No le dijo al hombre, con que Dios le dijo que no comieran de todos los árboles del huerto, le pregunta. Y dice Eva que solamente del árbol que está en medio del huerto no pueden comer, ni siquiera tocarlo, para que no mueran. ¿Cuántos árboles había en el medio del huerto? 2 árboles, pero Eva mencionó uno solo. Pero la serpiente le dice que no es cierto. Ellos no van a morir, sino que van a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, que al comer descubrirían el castigo por la desobediencia. Ya todos sabemos cómo termina todo, ¿verdad? Y antes de continuar la historia de Adán en el huerto, cuando Eva fue tentada, la traigo en otro estudio. Esto es importantísimo.
Ahora bien, ¿por qué traigo este pasaje como principio de lo que vamos a estudiar? ¿Qué relación hay entre lo que Cristo le dice a Nicodemo y lo que sucedió en el huerto? Bueno, voy a empezar diciendo que hay una muy estrecha relación entre el huerto de Edén, conocido también como el paraíso, y el reino de los cielos. Vamos a empezar por ahí. La sentencia de muerte profetizada por Dios como consecuencia de la desobediencia, entiéndase la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. 3 fases de la muerte que ocurren en el hombre cuando transgrede la voluntad de Dios. Estas muertes también están estrechamente relacionadas a la muerte que debe de ocurrir en el hombre antes de nacer de nuevo. Porque si no experimentamos la muerte, no podremos experimentar el nuevo nacimiento. Y me explico. Todos ya sabemos, o por lo menos, ¿verdad? Entiendo que usted sabe, que en el huerto se practicó el primer sacrificio tipológico a favor de Adán y Eva, para que no murieran espiritual ni eternamente, ya que esa muerte es la consecuencia de haber transgredido la voluntad de Dios. Y cuando hablo de transgredir, me refiero a pasar por encima de la voluntad de Dios, que fue exactamente lo que Eva hizo en presencia de Adán y él no intervino. Ese sacrificio restaura al hombre de nuevo a la presencia de Dios espiritualmente hablando, ¿verdad? Y esta restauración espiritual del hombre es la que se conoce como la primera resurrección. Importante esto. Antes de que el hombre muera físicamente, debe de experimentar la resurrección espiritual para que pueda ser salvo. Ahora bien, nos preguntamos por qué el hombre murió o muere físicamente. La razón por la cual el hombre debe morir físicamente es porque fue expulsado del paraíso o del reino de Dios, y en el paraíso es que se encuentra el árbol de vida. Y el hombre no puede comer de ese árbol de vida hasta que sea restaurado o resucitado físicamente y sea restituido de nuevo en el paraíso o en el reino de los cielos. Es por esta razón que el hombre muere. Es necesario que todo hombre muera una sola vez y después de esto, ¿verdad?, el juicio, según nos dice Hebreos 6:2. Es decir, que no porque seamos salvos no vamos a ir al juicio. La Biblia es bien clara en esto, mis queridos hermanos. Ahora bien, ya hemos entendido lo que sucedió en el paraíso, o por lo menos es lo que yo espero que hayan entendido. Vamos ahora a trasladarnos al Nuevo Testamento. Dice Pablo en su carta a los romanos lo siguiente. Y ahora sí, busquen en su Biblia en el capítulo 6 y leamos lo que Pablo nos enseña en esta carta. Voy a leer desde el verso 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ok, vamos a entender lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Pablo en este pasaje explica lo que pasa cuando nos reconciliamos con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Pablo identifica este proceso como el bautismo, que de hecho es lo que significa en griego.
Dice Pablo que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, que al Cristo morir, todos nosotros somos muertos juntamente con Él, espiritualmente hablando. Somos sepultados con Él por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, resucitemos a una nueva vida. Ahora volvamos a Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué nuevo nacimiento se refiere Jesús? Jesús se refiere a la resurrección espiritual, que no es otra cosa que reconciliarse con Dios Padre por medio del sacrificio de su Hijo. Y por tanto, ese nuevo nacimiento implica una muerte. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte sustitutiva de Cristo a nuestro favor. En esa muerte, Cristo carga con todos nuestros pecados y transgresión, es decir, crucificamos con Cristo nuestro viejo hombre para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Es lo que nos explica Pablo. Eso se conoce como transferencia. Dios transfiere todos nuestros pecados a Cristo y como resultado de esa transferencia recibimos entonces toda la justicia de Cristo a nuestro favor. Eso se llama imputación. Ahora bien, habíamos dicho que el hombre, para ser restaurado nuevamente al paraíso o al reino de los cielos, era necesario resucitar espiritualmente antes de morir físicamente. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque el sacrificio redentor y expiatorio de Cristo lo libera de la muerte eterna y perdona sus pecados sucesivamente, en orden, ¿verdad? Es decir, que cuando Cristo regrese a establecer el reino de los cielos en la tierra, conocido también como el paraíso, y lo asocio a esta palabra para que vayamos, ¿verdad?, comparándola, el hombre podrá resucitar en cuerpo inmortal y ser restablecido en el reino de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué en un cuerpo inmortal? Bueno, por dos razones. La primera es que el regalo de la salvación es un cuerpo inmortal para vida eterna. Segunda razón, porque Dios es fuego consumidor y Isaías nos hace una pregunta en el capítulo 33, 14 y ahí mismo nos da la respuesta. Vamos a leer. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y ahora nos va a dar la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír respuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esta es la salvación. Cuerpo inmortal, reinar con Cristo sobre todas las naciones, como nos enseña el libro de Daniel 7:27. Y estaremos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, llamas eternas. Es por eso el cuerpo inmortal. Es por esta la importancia de vivir en santidad, sin la cual nadie va a habitar en la presencia del Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos. Es por esta la importancia de la primera resurrección antes de morir físicamente. Ya la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Y para terminar, surge ahora otra pregunta. ¿Qué pasa con el hombre que se muere sin haber experimentado la primera resurrección? El hombre que muere sin reconciliarse con Dios, es decir, sin experimentar la primera resurrección, ese hombre muere en sus pecados, según Juan 8:24, por no creer en Jesucristo. Por tanto,
aunque fue redimido de la muerte eterna y justificado para la vida, según lo explica Pablo en Romanos 5, ese hombre no le fueron perdonados sus pecados. Por tanto, ese hombre, y entiéndase hombre y mujer, resucitará en su propio cuerpo corruptible o mortal. Ese hombre tendrá que enfrentar la expiación de sus pecados en su propio cuerpo mortal por medio del fuego consumidor de Dios. Esta es la muerte segunda. Esa es la diferencia de ser reconciliados con Dios antes de morir. Cuando nos reconciliamos con Dios antes de morir, el pecado de nosotros es expiado en Cristo. Por tanto, Cristo lleva nuestro castigo en sustitución de nosotros. Y esto es posible cuando respondemos al Evangelio, creemos en Cristo y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo, es decir, que transgreden la voluntad de Dios, esos mueren sin ser expiados sus pecados. Y todo pecado tiene que ser castigado, expiado por fuego, ya sea en Cristo o en el cuerpo mortal del desobediente. Esto es lo que esto es lo que se llama el juicio y la ira de Dios. Y como castigo eterno a estas personas, van a perder la oportunidad de un cuerpo inmortal y de reinar con Cristo. Ese es el castigo eterno. Un castigo que lamentarán por toda la eternidad, simplemente por ser desobedientes al Evangelio de Cristo. Esos van a ser parte de las naciones del mundo que nos servirán y nos obedecerán, servidores de la iglesia. Al final van a ser perdonados, pero pierden el reino. Oseas 2:14 dice: pero he aquí yo lo traeré y lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados sus nombres. Dice Hebreos 8:2 y vamos a leer. Porque seré propicios a sus injusticias, y cuando dice propicio significa que él mismo cargará sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y para culminar este estudio, el texto clave que se encuentra en Jeremías 30:24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. El plan de Dios lo entenderemos en el fin de los días. Y otro más, Eclesiastés 3:10-11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y queridos hermanos, los planes de Dios son muy misteriosos. El hombre no lo puede entender. Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad, el cual está plasmado en la Escritura. Pero si nosotros no dedicamos tiempo a escudriñarlas, nunca podremos entender el grande amor que Dios tiene por toda su creación. Yo sé que esto no le hace sentido a muchos, porque siempre nos han enseñado parte del plan de salvación. Nos han enseñado la salvación de la iglesia y de hecho una salvación distorsionada, nada relacionado al verdadero plan de salvación para la iglesia. Nuestros líderes, pastores y maestros han limitado el grande amor de Dios por toda su creación. Un amor que sobrepasa todo entendimiento, inclusive el nuestro. No es por la iglesia solamente como nos enseñan, sino por toda su creación. Jesús dijo que lo que el Padre le ha puesto en sus manos, nadie se lo va a quitar. No va a perder ni uno solo de ellos. Es lo que la palabra de Dios enseña y no puedo enseñar otra cosa que esto. Como dice Jeremías, al final de los tiempos lo entenderemos. Muchos que creen que van a reinar con Cristo se van a llevar la sorpresa de su vida. Yo invito a la iglesia a escudriñar las Escrituras
y dejar de estar escuchando cuentos de viejas, como dice Pablo, enseñanzas leudadas y llenas de tradiciones que lo que hacen es matar la doctrina pura y santa del Evangelio de Jesucristo. Si queremos reinar con Cristo, es necesario crucificar nuestro viejo hombre con Cristo, nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros pensamientos y toda nuestra vida. Negarnos a nosotros mismos. Y eso es nacer de nuevo. Dios le bendiga a todos.